Bien, hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición, ¿verdad?, que está en la casa del Señor. Le damos gracias al Señor por esta bendición. Todas las personas que nos visitan, que nos acompañan en este día, pues sean bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor. Usted tiene a alguien por ahí visitándonos, cerca de usted está, extienda su mano y dígale que de verdad es usted bienvenido, bienvenida. Dígale, bienvenido, nos da mucho gusto que esté con nosotros en esta reunión de adoración unida. Esta es la casa del Señor, ¿verdad? Esta es la casa de usted también, donde nos reunimos los cristianos, los hijos de Dios, para rendirle culto al único que se merece rendirle culto. Es el único, Él, el único sabio, el poderoso Dios. Y en estos días, como ya se dijo, estamos predicando acerca del poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Y vamos a continuar haciéndolo. Nosotros, yo creo que no hay cristiano, no hay ningún hijo de Dios que no reconozca eso. Yo creo que todo nacido de nuevo, toda persona que ha tenido esa experiencia de fe, esa experiencia con el Señor, sabe que la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es eficaz. Entendemos nosotros pues que así es. Del momento en que nosotros aceptamos a Cristo, sabemos que la razón por que le recibimos en nuestro corazón es porque la palabra surtió efecto en nosotros. Amén. La semilla cayó en buen terreno y ha dado fruto. Bueno, en unos en 30, en otros en 60, en otros más, pero ha dado fruto. El hecho de que usted esté aquí en esta reunión significa que ha dado fruto. Pero yo deseo dar más fruto y yo deseo también que usted dé más fruto. Yo creo que es el deseo y el anhelo de Dios, que demos fruto, que entendamos pues que la palabra es vital para nuestra vida. La palabra de Dios es pan, es alimento, es la que nos sustenta a nosotros con su poder. Y por eso es muy importante que nosotros conozcamos de ella, conozcamos de su poder. Y vamos a continuar pues compartiendo de este tema tan importante. Vaya a la Biblia, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo dice? Toda la escritura es inspirada por Dios. Desde la primera letra del Génesis hasta la última del Apocalipsis es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y me gusta lo que sigue. Me gustaría que lo digamos todos. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué bonito dice esta parte que acabo de leer, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y nosotros en nuestra declaración de fe en el punto 1 nos habla de eso, ¿verdad? Nos habla de que la palabra es inspirada por Dios. Creemos en ello, creemos que Dios la ha inspirado. Y en base a que es Dios quien ha inspirado la palabra, y como el Dios que inspiró esta palabra es un Dios de poder, pues obviamente que su palabra tiene poder. O sea, esta es la palabra de Dios. Mire, cada vez que usted lee la palabra, cada vez que usted lee la Biblia, usted está oyendo o viendo la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir, que esa es la palabra que Dios nos ha dejado a nosotros. En el domingo pasado estuve hablando con base en Hebreos 4:12. ¿Y qué es lo que dice Hebreos 4:12? Que toda la escritura es ¿qué?
es viva y eficaz, porque toda la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos y atraviesa ¿qué? El espíritu y las coyunturas y atraviesa lo más profundo de nuestro ser. Y eso es precisamente lo que hizo. Dios, hermanos, como el principal y maravilloso cirujano que es, atravesó todo nuestro ser. Atravesó, no dividió el espíritu de la carne ni nada de eso, sino que todo junto, Él entró y penetró y transformó. Transformó nuestra manera de pensar, cambió nuestras ambiciones, cambió nuestro camino. Eso es lo que hace precisamente la palabra de Dios. Y decíamos pues que la palabra de Dios es una semilla, es la palabra viva, es la semilla que viene y cae en el terreno. Y esa semilla tiene vida. Esa palabra que viene a nuestro corazón surte efecto en la medida en que nosotros le demos oportunidad para que crezca. Con los muchachos, con los jóvenes estamos viendo nosotros un tema que se llama el desarrollo cristiano. Y hemos llegado a un punto donde hablamos acerca de la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios, hermanos, en la vida de la iglesia, en la vida de nosotros como personas, pues es maravilloso cuando nosotros le permitimos que cobre vida. Nosotros sabemos que leer la Biblia pues no produce ningún efecto en sí. Leerla por leerla no surte ningún efecto, sino que esta palabra nosotros tenemos que encarnarla, tenemos que vivirla, tenemos que obedecerla. Eso es el punto de la palabra. La palabra de Dios no se discute, simplemente se cree. Y es lo que Dios quiere y es lo que Dios recompensa, es lo que Dios le agrada, que nosotros creamos a su palabra. ¿Y qué fue lo que vimos nosotros acerca de la palabra? Vimos acerca de del efecto, el efecto que surge o que da a nuestra vida. Y una de las primeras cosas que estuvimos viendo es que la palabra de Dios redarguye, ¿verdad? Es una de las primeras cosas que vimos, que la palabra de Dios redarguye. Otra cosa que vimos es que la palabra de Dios genera un nuevo nacimiento. Es la que produjo en nosotros el nuevo nacimiento. La palabra nos reconcilia. Nosotros estábamos enemistados con Dios. Vivíamos en pecado, vivíamos empleitados, pudiéramos decir, con Dios, pero vinimos a ser reconciliados a través de la palabra. La palabra de Dios no solamente hace eso, sino también nos santifica, nos edifica. La palabra produce gozo, dijimos, y la palabra de Dios pues da poder contra el diablo, contra el maligno. Pero una de las cosas que yo quiero que veamos es qué obligación tenemos nosotros como creyentes. Esos son los beneficios que tenemos de la palabra. Esto que mencioné la semana pasada son los beneficios que nosotros adquirimos de la palabra. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra obligación que nosotros como creyentes tenemos hacia la palabra? Y una de las primeras cosas que quiero mencionarles respecto a nuestra responsabilidad, a nuestra obligación como creyente ante la palabra, es que debemos de escudriñarla. No solamente leerla, hermano Gilberto. Tenemos que escudriñarla. Primero hay que escudriñarla. ¿Y qué significa esa palabra escudriñarla? ¿Qué es lo que viene a su mente cuando usted habla de escudriñar las escrituras? Habla de que nosotros debemos de investigarla. Nosotros tenemos que usar un término ahí, rumiar la palabra, analizar la palabra. Tenemos nosotros que ver la palabra concienzudamente. Así como los hermanos que habla la Biblia de Berea. Dice que los hermanos de Berea se iban a las escrituras
a las mismas escrituras para ver si lo que estaban enseñándoles era realmente cierto. Tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que profundizarnos en ella, tenemos que investigar la misma palabra y no necesitamos ningún otro libro para escudriñarla, porque la palabra la debemos escudriñarla en la misma palabra. Hay muchas cosas que nosotros vemos en el Nuevo Testamento que para poder entenderlas tenemos que irnos al Antiguo Testamento. Tenemos que escudriñar la palabra. Claro que no estoy diciendo que no vamos a los comentarios bíblicos, no vamos nosotros a hacer algunas exégesis que otros ya han hecho, investigarlas, verlas. Sí, es importante. Claro que sí, ir a un diccionario bíblico para venir y alimentar mejor al pueblo, traer una mejor enseñanza. Claro que sí es válido. Pero aquí estamos hablando de lo que dice la Biblia, que tenemos nosotros, ¿qué cosa? Tenemos que escudriñar la palabra. Tenemos que, y esto nos dice en San Juan 5:39, el mismo Jesús dice esto: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjense, ¿quién estaba diciendo esas palabras? Jesús estaba diciendo esas palabras. Escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Ellas hablan de mí. Y la gente que estaba escuchando estas palabras o con los que Jesús está hablando, no entendieron esto. Es más, no lo aceptaban. No aceptaban eso que Jesús les estaba diciendo. Decía: escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. O sea que cada parte de la escritura, cada expresión de la escritura era la misma voz, la misma palabra de Dios. Hablaban de Jesús. Así que cuando usted está leyendo la escritura, está escudriñando la escritura, es Jesús con el quien usted se está comunicando. Hay una relación ahí. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando están estudiando la palabra, como decía el profeta que dijimos la vez pasada, si comienzan a sentir gozo. Inclusive hasta algunos de ustedes comienzan a derramar lágrimas, porque hay una iluminación de la palabra que ya ha sido revelada. Dios le está iluminando el entendimiento. Hay una palabra que llega al corazón. Una ocasión, ¿cuántas veces no había leído yo la mujer de flujo de sangre? Muchísimas veces. Y yo creo que usted también, ¿verdad? Entonces, en esa ocasión yo estaba leyendo ese pasaje de la escritura, y de repente el Espíritu Santo me toma a mí, y yo comienzo a enternecerme con lo que yo estaba leyendo, algo que había leído muchas veces, pero en esa ocasión vino una iluminación poderosa del Espíritu Santo a mi vida. Y lo que yo entendí en ese momento que Dios quería que yo compartiera esa palabra a la iglesia que estaba ministrando en ese tiempo. Y Dios trajo una bendición de un sermón tan sencillo, de una palabra tan sencilla que se compartió en esa ocasión, pero es Dios quien trajo esa palabra. Entonces aquí estamos hablando de que debemos de nosotros de escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque las escrituras dan testimonio de Jesús, hablan de Jesús. Y les decía que la gente a la cual estaban el Señor dirigiéndose, ellos no creían y no aceptaban a Jesús. Entonces aquí estamos pues viendo la importancia que se tiene de escudriñar las escrituras. El Señor exhorta a estos líderes religiosos a que la escudriñen bien las escrituras, porque esas escrituras están hablando de Él. Ellos no querían reconocer a Jesús como el Mesías. Por eso dice el versículo 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque el que Él envió, vosotros no creéis. Vean ustedes la palabra del versículo 38. Me interesa que ustedes la vean.
¿Cómo dice, Chuito, el versículo 38? Vosotros no creéis. Ellos no estaban creyendo. Entonces él les dice, escudriñen las escrituras. Vayan a las escrituras. Investiguen las escrituras. Ellas están dando testimonio de mí. A ver. Ok. La palabra ahí dice, no tienen el mensaje en su corazón. Ellos conocían del Antiguo Testamento, esta gente, pregunto. Sabían que en el Antiguo Testamento hablaba del Mesías, pero sin embargo esta gente se rehusaba. Y no de una manera voluntaria. ¿Por qué? Porque dice, porque no hay en su corazón, no estaba en su corazón esa palabra. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros escudriñemos las escrituras. Nosotros no vamos a tener un conocimiento pleno de la palabra si nosotros no nos vamos a escudriñar la palabra. Aquí hay poder en esa palabra. El escudriñar la palabra nos trae beneficio. Usted va a crecer, usted va a desarrollar, usted va a poder compartir con libertad y con poder a otras personas su palabra. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra de Dios. Entonces, hoy en día, hermanos, hay muchos que saben mucho de la Biblia, pero rechazan a Jesús como su Salvador, como estas personas. Así que no dejemos de escudriñarla para poder obedecerla. Entonces, me llama mucho la atención el hecho de que estas personas escudriñaban las escrituras, o mejor dicho, leían las escrituras, las tenían en su poder. Y hay muchas personas en nuestros días que estudian la palabra y estudian la Biblia, pero sin embargo rechazan a Jesús. ¿Viene a su mente alguien en particular? Que son muy estudiosos de la Biblia, inclusive hablan de Jesús, pero rechazan a Jesús. ¿Sabe usted quiénes son? Los testigos de Jehová. Ellos estudian mucho la Biblia. Es más, es envidiable la manera en que estudian las Sagradas Escrituras, como le llaman ellos. Es envidiable la manera en que el esfuerzo, vemos las personas pasar con niños y todo para ir a estudiar, y son muy mecánicos para hacer las cosas, pero aún sin embargo rechazan a Jesús. Hablan de Jesús, pero no lo aceptan como lo que es el Salvador. Lo aceptan únicamente como un testigo criado, pero no lo aceptan como lo que nosotros sabemos de Jesús. Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Salvador. Así que, hermanos, escudriñemos las Escrituras. Yo quiero invitarles y exhortarles a que leamos un poco más la palabra de Dios. Ahí es donde esas son las que dan testimonio de Jesús. ¿Queremos conocer a Jesús? ¿Queremos tener experiencias mayores con Dios? Escudriñemos las Escrituras. Este mes de agosto, comúnmente en muchas iglesias se celebra el mes de la Biblia y se enfatiza el asunto de la palabra. Y aquí estamos nosotros precisamente haciendo eso, enfatizando, pero hablando acerca de ese poder que hay en la palabra de Dios. Hay un poder maravilloso en la palabra. A mí me gusta lo que dice el Salmo 107:20, donde dice, y envió su palabra y ¿qué dice? Los libró de su ruina. Me llama la atención lo que dice, y envió su palabra y los libró de su ruina. Y la pregunta que yo hago es, ¿qué es ruina? ¿Qué es ruina? Pobreza. ¿Y en qué sentido se da la ruina? ¿En qué área se da la ruina? En todas las áreas. En el área moral, en el área espiritual, en el área física, en el área económica. En todas las áreas hay ruina. Pero aquí está diciendo la palabra que envió su palabra y ¿qué hizo? Y los libró de su ruina. ¿Cuándo fueron librados de su ruina? De acuerdo al salmista. ¿O por qué medio fueron librados de su ruina? Por medio de la palabra.
Entonces vea usted qué importante es que nosotros escudriñemos la palabra. A lo mejor usted está pasando un momento difícil, un momento de crisis, un momento de ruina en alguna área de su vida. Entonces aquí está la palabra a nosotros, aconsejándonos, trayéndonos a nosotros luz y diciéndonos que es a través de la palabra cómo nosotros vamos a ser librados de la ruina en cualquier área que ésta sea. Entonces, escudriñemos las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas dan testimonio de Él. Así que la otra responsabilidad que nosotros tenemos con la palabra de Dios, aparte de escudriñarla, es estar atentos a ella. Y dice 2 de Pedro 1:19, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, aquí vea usted lo que dice. Tenemos también la palabra profética más segura. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es la palabra profética? Hoy en día es muy importante que nosotros sepamos eso. Hoy en día digo porque aunque siempre ha habido profetas falsos que se han levantado a través de los tiempos, pero hoy en día también existen este tipo de personas que se levantan como personas iluminadas que según Dios les habla. Y nosotros tenemos que entender que la palabra profética más segura es esta. No hay equivocación. Esta es la palabra profética más segura. O sea, esta palabra es la que nosotros tenemos que obedecer. Queremos conocer los tiempos. Queremos conocer nosotros acerca de lo que depara este mundo. Pues vayamos a la palabra profética que es segura, la palabra de Dios. Así que, hermanos, vea usted que es nuestra responsabilidad estar atentos a la palabra, a los acontecimientos que allí están registrados. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que sucede en el mundo está escrito allí. El Señor Jesucristo no nos dejó a la deriva, no nos dejó a oscuras. La palabra de Dios es clara ahí en Mateo 24 simplemente, donde nos habla acerca de antes de su venida lo que sucederá. Dice que habrá ¿qué? Habrá hambres, guerras, terremotos y una serie de cosas. Y acaba de suceder un terremoto precisamente hace unos minutos en Guerrero, creo. Digo, un temblor más bien. Un temblor de no sé qué tantos grados. Entonces, hermanos, esto la palabra nos dice, esos son avisos simplemente. Eso nos habla del cumplimiento de la palabra del Señor, cómo la palabra de Dios es real. Pero nosotros como cristianos debemos estar atentos, porque a veces, hermana Sarita, somos muy descuidados nosotros. Somos muy desatentos a la palabra, ¿no es cierto? A ver, llegamos de la iglesia a la casa y dejamos la Biblia por ahí abandonada hasta el próximo domingo. Y algunos vienen el otro domingo preguntando a mí, hermano, ¿no dejaría la Biblia por aquí? Y les digo yo, toda Biblia que se queda aquí, yo la regalo. Y unos me dicen, ¿y por qué la regala? Porque no la quiere, no está atento a ella. Hay otros que la necesitan. Entonces, hermano, de veras, ahí debemos entender lo que dice Pedro ahí, que debemos estar atentos, debemos estar ¿qué? Atentos. Debemos estar atentos a la palabra, estar apercibidos a lo que la palabra de Dios ya nos dice a nosotros. Y no dice ahí otra palabra, como antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca. ¿A qué se refiere? Hasta la venida del Señor. Estamos esperando la venida del Señor, iglesia.
Tenemos que despertar, tenemos que levantarnos. Ese adormecimiento espiritual que a veces hay en nuestras vidas. El no escudriñar la palabra, el no estar atentos a la palabra, nos adormece, nos atonta. Y nos comenzamos nosotros a fijar más en las cosas de este mundo. Comenzamos a empatarnos más con las cosas de este mundo. Y nosotros tenemos que entender, iglesia, que esta palabra es una palabra que nos exhorta para nuestro bien. A veces nos golpea y a veces hasta nos lastima aparentemente. Pero luego viene el bálsamo, ¿verdad? Del Espíritu Santo que nos suaviza, nos cura esa pequeña herida. Entonces, hermanos, esto es interesante entender. Dice que debemos estar atentos a la palabra del Señor, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pregunto, ¿quién es el lucero de la mañana? Lauro, ¿tú sabes quién es el lucero de la mañana? Va a decir que la gloria, claro. Este lucero es tu lucero. ¿Quién es el lucero? Jesucristo. Jesucristo es el lucero de la mañana, el cual llegó primeramente a nuestros corazones, alumbró nuestro entendimiento, pero estamos nosotros esperando el clímax. Estamos esperando el punto final, cuando ya estemos en la presencia del Señor, cuando el Señor venga y recoja a su iglesia. Pero para eso nosotros, ¿qué cosa? Tenemos que estar atentos. Dígale a su hermano, tenemos que estar atentos a la palabra. Por lo tanto, no te duermas. Debemos estar atentos a la palabra. Y esto, hermanos, es necesarísimo, muy necesario, que nosotros lleguemos a esa comprensión, la importancia de leer, de escudriñar la palabra del Señor. Esa es la responsabilidad que tenemos como cristianos. Escudriñar la palabra, estar atentos a la palabra. Pero no solamente eso, tenemos nosotros que guardarla. Tenemos que guardarla. Y obviamente que no me estoy refiriendo a llegar y guardarla en algún lugar. No me estoy refiriendo a eso. No me estoy refiriendo así como la viejita aquella, ¿verdad? Sí, la viejita aquella que perdió los lentes y que cuando llegó un hermano y le dijo, hermano, vamos a leer la Biblia. Y ya pues no la hallaba por ningún lado y por fin la encontró. Y dice, mira nomás, hace como un mes que tenía perdido los lentes. ¿A cuántos le pasa eso? ¿A usted le adormece la palabra cuando la escucha? No, yo sé que van a decir que no, ¿verdad? Pero la verdad, ¿a poco no es cierto, hermanos? Y con respeto se los digo, eso es un mal síntoma. Es un mal síntoma. ¿Por qué? Porque dice que debemos estar atentos a la palabra. Debemos estar atentos, debemos escudriñar la palabra. Nosotros debemos de guardarla, y cuando habla de guardarla, pues obviamente entendemos, creo yo, a qué se refiere. En el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La pregunta que yo hago aquí es, ¿por qué dirá el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos? ¿Por qué dice en mi corazón? Egla, ¿por qué será? ¿Por qué será que dice en mi corazón he guardado, en mi corazón? ¿Por qué no dice en mi mente, en mi cabeza? ¿Por qué dice en mi corazón? ¿Por qué dice la Biblia? La esposa del pastor quiere decirme. ¿Por qué?
Dame, hijo mío, tu corazón. Y porque del corazón manan todas las cosas, del corazón mana la vida. De ahí salen las cosas buenas o las cosas malas. Y el único que puede llegar y transformar ese corazón de piedra, ese corazón endurecido, ese corazón lleno de cochambre, el único que puede llegar y limpiarlo es la palabra de Dios. Pero para ello tenemos que atesorarla, tenemos que guardarla en nosotros. Que esa palabra haga su efecto. Es como cuando, por ejemplo, usted tiene un traste lleno de grasa, lleno de mugre, y usted le echa el ICO, ¿cómo se llama? El arrancagrasa y se lo deja ahí, y se lo deja, y comienza a surtir efecto hasta que usted con facilidad llega y lo quita. Entonces la palabra de Dios, hermanos, tenemos que guardarla en nuestro corazón. No solamente leerla. ¿Cuánta gente hay que, sí, yo he leído la Biblia, dice la gente, ¿verdad? No, si yo tengo una Biblia en la casa. Escuché un predicador decir una vez que hay gente que usa la Biblia como amuleto, ¿verdad? Que ahí al entrar a su casa tiene hasta una Biblia así abierta. Usan la Biblia como la gente usa la herradura, ¿no? O una crucecita de palma para espantar los espíritus. Pero la palabra de Dios se guarda en el corazón. La palabra de Dios se guarda en nuestra vida, que surta efecto aquí en nuestro interior. Y la palabra va a ir quitando toda aquella cosa, toda cosa que nos está estorbando. Hay cosas en su vida que le estorban. Honestamente, hay cosas en su vida que le estorban. Guarde la palabra en su corazón. Guardemos la palabra en nuestros corazones para que la palabra de Dios comience a hacer su efecto, comience a surtir efecto en nosotros. Eso es la razón, esa es la responsabilidad, el compromiso, la obligación que nosotros tenemos con la palabra. Así que, hermanos, guardemos la palabra en nuestro corazón. Qué triste es pasar una semana, 2 semanas, 3 semanas y no leer la palabra. A veces vemos más películas, ¿no? Más programas de televisión o otra cosa que la palabra. Y si eso hacemos, entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay? Supongamos que sea la hermana Rubí una mujer que le gusten mucho las novelas. ¿Nomás cuál ve usted? ¿Nomás cuál? Supongamos que usted fue una persona que vea muchas novelas, ¿no? Muchas novelas, supongamos, es un supongamos. ¿De eso? ¿Y qué es lo que se ve en las novelas? ¿No? ¿Qué se ve en las novelas, hermana María? No quieren decir, porque decir esto, quiere descubrir a ver si veo novelas. No, ¿por qué se ven las novelas? Entonces, hermanos, no edifica nada. Pero aún sin embargo, usted estudia la palabra. A veces aquí en el grupo de mujeres, ¿cuántos son del grupo Amor? Al grupo Amor se le está enviando capsulitas, ¿verdad? A través de la hermana, a veces de la hermana, a veces de la hermana, pero más que nada oficialmente a través de la hermana Fonseca Rossi. ¿No vino ahora? Así está. A través de la hermana Rossi, ¿verdad? Para el grupo Amor se está enviando ahí, para las que están en el grupo Amor se les está enviando lectura bíblica, pero ahí la están oyendo. Edificar la iglesia. Yo de vez en cuando les mando un chistecito, pero más que nada les envío algo que les edifique. Les envío algo que les edifique, que traiga palabra. ¿Para qué? Bueno, para que ustedes la atesoren. Para que ustedes la atesoren, y es lo que deseamos. Así que es responsabilidad nuestra escudriñar la palabra, guardar la palabra en nuestra vida, estar atenta a ella. Entonces es lo que dice el Salmo.
Eso es la razón por la que debemos de guardarla en nuestro corazón, porque el fin se aproxima. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjense, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados los que oyen y la guardan. Ahí el Señor no nos dejó oscura, les decía hace un momento. No nos dejó a secas. Allí está la palabra del Señor hablándonos a nuestro corazón. Así que la otra cosa, hermanos, que tenemos que hacer, nuestra responsabilidad, es lo que dice Filipenses 2:16. Filipenses 2:16 dice la palabra: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, fíjense, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Cuál es la palabra clave que quiero que se quede en su corazón aquí? Asidos. ¿Y qué significa asidos? Asidos significa aferrarse, agarrarse. Está hablando de la figura de un náufrago. De la figura de un náufrago. Una persona que naufraga allá en alta mar. Y lo único que tiene allí es un salvavidas. Y lo agarra el salvavidas y usted cree que lo va a soltar. No, hombre, lo abraza y se aprende de él, porque es su salvavidas. Eso es lo que le va a dar precisamente la salvación para no morir ahogado en el mar. Bueno, pues hermanos, aquí Pablo está diciendo: agárrense de la palabra, porque es la única en la cual ustedes van a obtener vida. Es la que les va a dar salvación. Iglesia, lo mismo les digo yo a ustedes: agárrense, afiáncense de la palabra de vida. A veces, de veras, con mucho respeto, de veras se los digo, hermanos, con mucho respeto les digo a ustedes, yo veo a veces la frialdad y la indiferencia que a veces se tiene para con Dios en la iglesia, o el poco venir a disfrutar de la presencia de Dios con los hermanos. Muestran, hermanos, nuestra calidad de vida, la calidad de vida cristiana que estamos viviendo, con nuestra indiferencia. ¿Por qué? ¿Y por qué sucede eso? Porque no estamos agarrados realmente de la palabra. Estamos viviendo a veces, de veras, estamos viviendo como vive el mundo. Con todo respeto, acabo y bueno, voy a acuñarme la palabra de Dan, pero la Biblia lo dice también. A veces vivimos como los animales. Está mala la comparación, pero ¿por qué como los animales? La Biblia los habla: no seas mulo, no seas como el mulo sin entendimiento. ¿Por qué dice eso? Porque el animal vive para el día nada más. Vive para el día. ¿Usted cree que el animal piensa para mañana o pasado? Y a veces nosotros, hermanos, como cristianos, vivimos para el día. No nos esforzamos para avanzar en nuestra vida cristiana. Estamos anclados, estamos conformes. No tenemos interés, no hay esa hambre por Dios, no hay esa hambre realmente, esa hambre que deberíamos de tener por Dios, no la hay. Cualquier cosa nos distrae. Los distractores que hay en el mundo fácilmente nos distraen. Estamos muy ensimismados. Nos hemos vuelto muy ególatras, solamente pensando en nosotros mismos, en nuestra propia satisfacción.
Y no hemos llegado, hermanos, al entendimiento que la palabra que da vida, esa palabra debemos atesorarla, tenemos que vivirla, tenemos nosotros que tenerla en nuestro corazón. Así que aquí estamos viendo nosotros, hermanos, la responsabilidad, la obligación, pudiera decir el privilegio que tenemos de tener la palabra. Y aquí Pablo está diciendo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Me gusta cómo habla Pablo. Que yo pueda gloriarme. ¿Cómo puede gloriarse un pastor de una iglesia, Felipe? ¿Cómo puede gloriarse un pastor de una iglesia? ¿Cómo puede gloriarse? No, yo no quiero solamente que estén llenas, sino que vivan la vida cristiana, que se viva la vida cristiana. Y que yo pueda decir, gloria a Dios, los hermanos de la Hidalgo están trabajando en células, están produciendo discípulos, están ganando almas. Dicen amén. Entonces aquí, hermanos, estamos viendo nosotros esta palabra que debe llenar nuestro corazón, esta palabra que debemos de vivirla. Dios nos ha bendecido ricamente. Yo veo que muchos de ustedes han prosperado. Dios los ha bendecido. Dios los ha bendecido ricamente. Y obviamente que el pastor juntamente con ustedes, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero no nos ensimismemos en eso. Esas cosas pasan, esas cosas se acaban. Todo lo material, como dice, es efímero, pasajero, se acaba. Así que, hermanos, esto es lo que tenemos que entender de la palabra, estar asidos de la palabra de vida, así como ese náufrago que se aferra de sus salvavidas. Así nosotros también aferrémonos de la palabra. Dice Pablo, para que vea que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado entre ustedes. Otra de las cosas que tenemos, hermanos, que hacer con la palabra es permitir que more en abundancia en nosotros. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que la palabra de Dios more en abundancia. La pregunta es, si queremos que la palabra de Dios more en abundancia, ¿qué tenemos que hacer? Leerla en abundancia. Entonces eso es lo que tenemos que aprender, hermanos, de la palabra del Señor. Es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando el Señor dijo por medio del profeta Amós, allá en el capítulo 8, versículo 11, dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino de oír palabra de Jehová. A veces interpretamos esa porción bíblica así como se lee. Creemos que va a llegar un momento en que la gente va a tener hambre y se van a ir a las iglesias y va a querer escuchar palabra de Dios. Y no es así. Saben que esto más que nada es una palabra de juicio, Amós. Esto, digo Amós porque estoy leyendo Amós, es una palabra de juicio. Esto que se habla aquí es una palabra de juicio.
Y nos quiere decir que llegará el momento en que la gente correrá para oír palabra de Dios, según algunos, pero no es así. Esta palabra dicha por Dios por medio del profeta son palabras, como decía, de juicio para aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Llegará el día en que su pecado no les permitirá tener la capacidad espiritual para escuchar y entender la palabra de Dios, y por lo tanto no la obedecerán. Y el llamado para nosotros, hermanos, para nosotros hoy es atesorarla en nuestro corazón, es ponerla por obra. Hay poder en la palabra de Dios. No la menospreciemos. Seamos, como decía el sermón de la semana pasada, seamos como el centurión de Mateo capítulo 8. Tenía tanta confianza en la palabra de Jesús que él fue a buscar ayuda para su criado. Y cuando él le dice y le habla acerca del problema que tenía, le dice el Señor: está bien, yo voy a ir y lo voy a sanar. Y le dice él: Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Tan solamente di la palabra y sé que mi criado va a sanar. ¿Tiene usted esa confianza en la palabra de Dios? ¿Tiene esa confianza a ese grado? ¿Reconoce que la palabra de Dios tiene poder? ¿Reconoce que le hace falta a usted conocer más de la palabra de Dios? ¿Reconoce que hay necesidad de escudriñarla, atesorarla, vivir la palabra de Dios?